Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de PHP orientado a objetos. En la clase de hoy, como podéis ver en pantalla, vamos a tratar qué es eso de las clases y los atributos, porque lo estuvimos mencionando un poco por encima en la clase anterior, la primera de este curso, donde, bueno, vimos una breve introducción a qué era eso de la orientación, o el paradigma, mejor dicho, de la orientación a objetos. Vimos también cuáles son las 4 bases fundamentales o qué 4 fundamentos debe de cumplir un lenguaje para considerarse como orientado a objetos. Y hoy vamos a explicar un poquito, bueno, pues esa base, ¿no? A fin de cuentas, lo que construye un objeto o de lo que está formado un objeto en este paradigma. Bueno, para crear un objeto, ¿vale? Normalmente se utilizan las clases, ¿vale? Digamos que una clase puede definirse como especie de un molde, ¿vale? Con el que creamos los objetos que vamos a querer tener en nuestro programa, ¿vale? O en este caso, en PHP, pues en nuestro portal web o donde sea, ¿no? Estos pueden variar, ¿vale? Pero van a compartir todos una serie de características en común. Y ahora cuando veamos un ejemplo lógico o un ejemplo real de lo que es un objeto, pues lo vais a entender perfectamente. Entonces podemos decir que los objetos lo vamos a agrupar por clases, ¿vale? Es decir, como hemos dicho, ese molde, ¿vale? Si yo voy a crear un objeto a través de un molde, bueno, pues todos los objetos que cumplan o que se hayan establecido a través de esa clase, bueno, pues voy a poder agruparlos a través de esa clase con la que lo haya creado, ¿vale? Un objeto está formado por datos que normalmente reciben el nombre de atributos, que es una de las cosas que vamos a ver en esta clase. Lo que comúnmente, bueno, lo que hemos estado viendo hasta ahora, un atributo no es más que una variable en PHP, ¿vale? Esos son los atributos en este lenguaje de programación orientado a objetos. Y también está formado por funciones, que también reciben nombre de métodos, ¿vale? Y los métodos en el lenguaje PHP no tienen la correspondencia en las funciones, ¿vale? Eso que vimos ya en el curso intermedio de PHP. Los métodos no son más que funciones que por regla general básicamente van a modificar o van a poder cambiar o van a poder leer los valores de los atributos, ¿vale? Aunque también van a poder hacer otras tareas, digamos, otras acciones, pero normalmente se suelen crear una serie de métodos básicos, que ya veremos cuáles son, los getters y los setters, ¿vale? Que es para el funcionamiento base de un objeto. Por tanto, podemos decir que un objeto es una colección única e identificable de datos y operaciones almacenados que operan sobre dichos datos, ¿vale? Eso sería la definición más o menos teórica de lo que es un objeto, ¿vale? Entonces, para trabajar sobre los objetos o para esta clase, quiero que os imaginéis esto, ¿vale? Un coche, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Vamos a pensar en el coche como un objeto, ¿vale? Porque a fin de cuentas, como dijimos en la clase anterior, la programación orientada a objetos lo que hace es llevar, digamos, los objetos de la vida real o interpretar los objetos de la programación o de un entorno web, como en nuestro caso, como si fueran un objeto de la vida real. Por eso he utilizado este símil del coche, porque es uno de los más usados cuando se intenta explicar el paradigma de la orientación a objetos, y la verdad es que suele ser bastante claro de ver. ¿Vale? Bueno, pues esta clase, ¿vale? Vamos a imaginar que coche, como ya digo, es un objeto, por lo tanto la clase coche, ¿vale? Describe todos los objetos coche diferentes, pero que tienen características comunes. ¿Y qué tienen en común todos los coches? Bueno, pues todos los coches van a tener 4 ruedas, van a tener un volante, van a tener, pues no sé, los espejos, van a tener también un color, ¿vale? Aunque el color pueda variar según el coche, pero van a tener la característica, digamos, el atributo color establecido. Otra cosa es el valor que tenga ese atributo, pero el atributo color lo van a tener común, ¿vale? Y todos los coches, pues van a tener una serie de operaciones comunes. Da igual que el coche sea de 3 puertas, que sea, pues, un autobús, que sea un camión, que sea un monovolumen, que sea un deportivo, da igual, ¿vale? Esas funciones, esas operaciones, esos métodos van a ser siempre los mismos o van a tener en común varios de ellos. ¿Y cuáles son? Bueno, pues arrancar, todos los coches pueden frenar, todos los coches se van a poder abrir las puertas, porque si no, no podemos acceder al interior del coche. Todos los coches, sean el modelo que sea, o sea, el tipo que sea, van a poder encender las luces, apagar las luces, encender el motor, apagar el motor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es importante, por eso digo que normalmente el ejemplo del coche es de los que se suelen utilizar cuando hablamos del paradigma, perdón, de la orientación a objetos. Bueno, y si ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que como veis he preparado, bueno, pues 3 coches, ¿no? Aquí tenéis uno de que es más así en plan deportivo. Bueno, pues este tiene, por ejemplo, esta luna aquí trasera la tiene dividida, ¿vale? El color también es distinto, las llantas incluso. Este, por ejemplo, que es como una furgoneta, ¿vale? Entonces, lo que quiero que tengáis en cuenta es que mi coche, ¿vale? Que podríamos decir, por ejemplo, que es un objeto, ¿vale? Que va a encajar dentro de la clase de coches. Es decir, todos estos van a ser coches y todos los objetos
van a tener su propia clase, que es la clase coches, ¿vale? Entonces, mi coche es el objeto que pertenece a la clase general de coches. Pero mi coche, aunque sea el mío, tiene unas características, digamos, unos atributos que son comunes y unos métodos que también son comunes a los otros coches, que es lo que hemos mencionado antes, ¿no? Pues el número de ruedas, el volante, va a poder arrancar, va a poder frenar, va a poder encender las luces, pero también va a tener una serie de atributos únicos que mi coche, que es este de aquí arriba, no va a compartir con los otros. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, pues por ejemplo, este coche, por ejemplo, pues tendría la puerta del piloto, del copiloto, ¿vale? Y la trasera. ¿Vale? Este, por ejemplo, sería 3 puertas. Este, sin embargo, pues también vamos a decir que son 3 puertas, ¿no? Pues estas 2 y la de atrás. Sin embargo, esta es 5 puertas. O sea, por lo tanto, ya veis que aun siendo la clase coche, que es muy general, ¿vale? Que cada uno puede ser el objeto coche, puede tener sus características comunes y además las concretas, que en este caso, por ejemplo, pues el número de puertas. O también tenemos el atributo color, que hemos dicho antes que iba a ser general, pero iba a ser el atributo, no el contenido de ese atributo. Fijaros que mi coche, por ejemplo, pues tiene así un tono verde, ¿vale? El otro tiene un tono como azulito y el de abajo es negro, ¿vale? Fijarse que tiene un atributo común, pero sin embargo el valor de ese atributo pues es específico de cada coche. ¿Qué otras cosas vamos a poder tener? Bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Lo de las puertas, podríamos poner también si es automático o si es de marchas, ¿vale? Si es automático, pues ya por ejemplo se va a diferenciar con uno de marchas en el que no va a tener el embrague, por ejemplo, ¿no? El automático va a tener solamente el freno y el acelerador, sin embargo el manual, el de marchas, pues va a tener el embrague también con su palanca de cambios para poder alternar entre una marcha u otra. ¿Vale? Entonces, ahora más o menos como hemos explicado la parte teórica de objeto, de clase y demás, vamos a pasar, si os parece, ¿vale? A la parte donde vamos a construir nuestra primera clase, ¿no? Que a fin de cuentas es lo interesante y ya pasamos pues directamente a teclear código, ¿no? Bueno, pues como siempre abrimos nuestro Visual Studio Code, ¿vale? Tenemos aquí nuestra carpeta de curso PHP y nosotros vamos a crear ahora una nueva carpeta, ¿vale? Que se va a llamar PHP-, por ejemplo, programación orientada a objetos, ¿vale? Y dentro de esta carpeta vamos a crear nuestro primer fichero, ¿vale? Que va a ser clase2.php, ¿vale? Y en la clase 2, pues vamos a explicar lo que hemos estado viendo hoy de eso de las clases y demás, ¿vale? Bueno, pues lo primero vamos a desplegar nuestro archivo HTML, ¿vale? Y por último vamos a desplegar aquí nuestro snippet de PHP. Vale, ¿qué es lo que se suele utilizar o cuál es la sintaxis básica para crear una clase? Muy sencillo, tenemos la palabra reservada class, ¿vale? Ya veis que me lo marca el fichero como me lo colorea, ¿vale? Aunque ahora me esté poniendo un error, pero bueno, pues a fin de cuentas porque me falta el nombre de la clase y el punto y coma, ¿no? Pero se suele poner siempre class, ahora ponemos el nombre de la clase, ¿vale? Y a continuación, pues lo que ponemos es las llaves. Y con eso ya tenemos una clase, o estamos empezando a crear una clase de manera correcta. Vale, las reglas que suelen seguir las clases a la hora de definirse suelen ser muy parecidas a cuando definimos variables en PHP, con la única diferencia que siempre va a llevar la primera letra mayúscula, ¿vale? Es un estándar, porque en Java también se suele utilizar así, en todos los lenguajes de programación orientada a objetos se suele utilizar el mismo estándar, y es que todas las clases van a empezar siempre por la primera letra mayúscula. Si tenemos varias palabras, por ejemplo, mi clase, bueno, pues la M y la C en mayúscula, que la palabra solamente tiene, o sea, que la clase solamente tiene una palabra, bueno, pues ponemos la primera letra mayúscula y suficiente, ¿vale? Después, dentro de la clase, ¿vale? Dentro de mi clase, vamos a tener una zona, ¿vale? Que va a ser para los atributos de la clase. Y por último, vamos a tener una zona, ¿vale? De los métodos de la clase. Pero estas zonas, ya digo, esta zona la vamos a poder definir nosotros. Eso de los comentarios simplemente para que lo veáis, ¿vale? De hecho, vamos a poder poner uno detrás de otro sin necesidad de ese espacio, de ese intro intermedio. Yo os lo recomiendo porque siempre se ve más claro, incluso si queréis poner unos comentarios, pues aquí empiezan mis atributos, aquí empiezan mis métodos, aquí empieza mi constructor. Ya veremos qué es eso de un constructor, pero bueno, que siempre que lo tengamos claro para que, por lo menos al principio, cuando veamos la definición, cuando veamos el código de una clase, pues tengamos claro lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer, si os parece, en esta primera clase, ¿vale? Vamos a hacer, valga la redundancia, nuestra primera clase, vamos a crear la clase coche, que es la que hemos visto antes, y en la próxima clase, pues ya veremos qué es eso de los métodos, veremos cómo se crean los métodos, e incluso vamos a ver cómo se instancia, cómo se crea un objeto, ¿vale? Ya veremos la definición de esa de instanciar, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, empezamos. Como ya hemos visto arriba, pues se pone la palabra reservada class y ahora vamos a ponerle un nombre a mi clase. Como vamos a usar un coche, bueno, pues coche, ¿vale? Y como veis, yo lo pongo
pongo en mayúsculas. Ahora abrimos la llave y ahí está, ¿vale? Y aquí dentro pues vamos a poner, por ejemplo, atributos, ¿vale? Y ahora aquí voy a definir mis atributos, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber a la hora de definir los atributos es que al principio, en la primera palabra que se suele poner es la visibilidad, ¿vale? No preocuparse porque tenemos una clase específica de qué es esto de la visibilidad. Ya veremos en qué momentos hay que poner public, en qué momentos hay que poner private o en qué momento, perdón, hay que utilizar protected, ¿vale? Pero bueno, de momento, como definición, vamos a poner siempre como público, ¿vale? Ya veremos que esto no es lo recomendable en los atributos, pero como ya digo, cuando lleguemos a la parte de visibilidad, pues ya veremos cómo debemos de manejar esto de los atributos. De momento, quedaros con eso, ¿vale? Vamos a hacer como público, ¿vale? Y ahora vamos a crear una serie de atributos. Y como hemos dicho antes, los atributos no son más que variables que hasta ahora habíamos hecho en PHP. Así que, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, pues el color, ¿vale? Y yo aquí en el color puedo hacer igual que cuando declaraba una variable. Le puedo poner un igual y le puedo decir, por ejemplo, que el color por defecto, cuando cree un objeto de la clase coche, va a ser verde, ¿vale? Ya veremos que esto no es lo recomendable porque esto quiere decir que todo lo que pongamos aquí, todos los atributos que dejemos, definidos a la hora de definir la clase, quiere decir que cuando creemos un nuevo objeto, por defecto siempre se va a crear con este color, lo cual no es lo recomendable, porque en la fábrica de coches, y siempre tenemos que pensar así, cuando se crea un coche, no salen todos con el mismo color. Es decir, siempre se va a establecer, bueno, pues ahora vienen los verdes, ahora vienen los rojos, ahora vienen los azules. Ya veremos que lo ideal es tener un método constructor, ya veremos qué es eso del método constructor, y siempre pues definir aquí las variables sin ningún tipo de valor y después en el constructor pues pasarle por parámetros los tipos que vamos a querer, por ejemplo, pues el color del coche, el número de puertas, la marca, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que a fin de cuentas un atributo no es más que una variable, lo único que cambia hasta ahora de lo que habíamos visto es esto de aquí delante, lo del public, ¿vale? Que es la visibilidad del atributo. Ya veremos en su momento qué es eso de la visibilidad, pero de momento, como ya digo, nos quedamos con lo de public. Vale, vamos a declarar otro atributo, por ejemplo, la marca del coche. ¿Vale? Vamos a dejar la marca, eso sí, sin introducir la marca. Vamos a crear también después otra variable, otro atributo, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, el modelo, porque ya sabéis que un coche, bueno, pues puede ser de la marca, pues no sé, de la marca Opel, por ejemplo, ¿vale? Y después tener un modelo que sea el Opel Vectra o el que sea, ¿vale? Ahí está, marca, modelo, ¿vale? Después vamos a tener public y vamos a poner también plazas, es decir, el número de plazas. Vamos a tener también, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? Venga, las puertas, por ejemplo, ¿vale? Que también puede ser porque es un atributo que suele ser distinto en cuanto al coche en cuestión, ¿vale? Tenemos, perdón, las plazas y aquí serían las puertas. Ahí está. Vale, y otro más, por ejemplo, pues podría ser, pues velocidad, ¿vale? Velocidad máxima, por ejemplo, vamos a llamarle velocidad. No vamos a llamar velocidad máxima porque ya sería muy largo, velocidad, ¿vale? Como veis, los atributos cumplen la misma norma de nomenclatura o de sintaxis que cuando hacíamos las variables en PHP. Es decir, van siempre en minúsculas sin ningún tipo de problema. Así que, bueno, pues esto es así de sencillo. Bueno, pues como veis, los métodos, los atributos de las clases suelen seguir la misma sintaxis, el mismo patrón a la hora de definirlos que tenían las variables en PHP, porque a fin de cuentas, como ya hemos mencionado, son variables, lo único que, bueno, pues están dentro de una clase y esto lo convierten en atributos, ¿vale? Atributos, podemos poner aquí, de la clase. ¿Vale? Ya después, a continuación, pues ya vendrían los métodos que, como ya digo, los vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? Para no mezclar las cosas, ¿vale? Hemos visto hoy los atributos y cómo crear una clase. Y en la próxima, pues vamos a ver cómo se hacen esos métodos de la clase y cómo instanciar, cómo crear un objeto. Así que, bueno, hemos llegado al final de esta clase. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, un saludo.